Entonces hoy en esta noche So tonight, vamos a estar aprendiendo we're going to learn acerca de los dones de inspiración. the gifts of inspiration. Y quiero que abran su Biblia And I want you to open up your Bibles y vaya a primera carta a los Corintios, to the first letter of Corinthians, capítulo 12, chapter 12, y vamos a leer el versículo 10. and we're going to read verse 10. Si ya lo tenemos, vamos a leer ese pasaje, ese texto. If we have it, we're going to read this verse. Primera carta a los The Corintios, first letter to the capítulo Corinthians, 12, chapter 12, versículo 10. verse 10. Los 9 dones The 9 gifts, que todos conocen which we all know y que se enfocan en ello, and are focused están on, en estos textos. are within these verses. Pero hay otros But dones there's other gifts en otros lados. in other places. Entonces en el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Eso ya lo miramos con ustedes la semana pasada. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así que vamos a oírlo en inglés. To another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Amén. Vamos ahora, Padre, gracias. Hemos leído su palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida y es espíritu. Y hoy te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Nos enseñe para que de esa manera nosotros crezcamos en todas las cosas que tú quieres que crezcamos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu buena palabra y que tu palabra quede guardado en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que nosotros podamos, Señor, crecer en todo conocimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Así que tome su lugar. And you may be seated. Como les decía, As I was saying, vamos a estar hablando we're going to be speaking about acerca del segundo grupo de dones, the second group of gifts, que es which are lo que se le conoce known as los dones de inspiración. the gifts of inspiration. ¿Cuáles son esos And dones? what are those gifts? En primer lugar, First off, tenemos lo que es el don de la profecía. we see that there's the gift of prophecy. ¿Por qué lo pongo primero? Why do I put it before the first one? Porque son tres. Because there's 3 of them. Está el don de la profecía. The power or the gift of prophecy. Está lo que se le llama diversos géneros de lenguas. And then there is speaking in different kinds of tongues. Y está lo que es el don de interpretación de And lenguas. then there's the gift of interpretation of tongues. Esos son los tres dones Those are the 3 gifts que se les conoce that are known como dones de inspiración. as the gifts of inspiration. Y la misma palabra enseña And the same word teaches que la us prophecia that prophecy es mayor que el don de diversos géneros de lengua. is greater than the speaking. Es mayor que el don de interpretación de lengua. And it's greater than the interpretation. La of tongues. misma palabra lo enseña. The same word teaches us this. Por eso Pablo aconseja a los That's corintios Paul advises the Corinthians, diciendo telling
yo quiero que todos hablen en I lenguas, want all of you to speak in tongues. pero sobre todo But overall, yo prefiero que profeticen, I prefer that for you to prophesy. porque el que profetiza Because the one who prophesies es mayor que el que habla en lenguas. is greater than the one who speaks in Así lo dice la Biblia. That's what the Bible says. Y él explica por qué razón. And he explains the reason why. Porque la profecía Because the prophecy es una palabra que el Espíritu imparte en medio de la iglesia, is it's a word that the Holy Spirit imparts to the church, donde la iglesia viene a ser edificada. where the church is edified by it. En cambio, los otros dones, But the other gifts, como por ejemplo Like los diversos géneros de like lenguas, the different types of tongues, si no hay interpretación, if there is no interpretation, no hay edificación. there is no edification. Entonces, ambos se necesitan el uno al otro So they need each other. para que pueda haber edificación para toda la iglesia. So there can be that edification for Entonces, la profecía them. So the prophecy es mayor que los otros, dice. is greater than the other two. Entonces, en primer lugar, So first, ¿por qué se les conoce como dones de inspiración? why are they known as the gifts of inspiration? En primer lugar, les pregunto algo. I'm going to ask you something. El primer grupo que vimos, The first group we saw, ¿por qué se les conoce como dones de revelación? why are they known as the gifts of Si alguien revelation? se acuerda, If someone remembers, acuérdese que venimos a aprender. remember we come to learn. Si no aprendemos, no tiene sentido. If we don't learn, it's in vain. No tiene sentido. Makes no sense. Entonces, lo que oímos, lo tenemos que aprender. What we hear, we must learn. Entonces, eso es lo que va a producir crecimiento en nosotros. And that is what is going to produce growth within us. Entonces, los dones de revelación So the gifts of revelation son aquellos are dones those gifts por la cual which are Dios revela God reveals cosas, situaciones, things, situations, sea en el pasado, sea en el presente o sea en el futuro. let it be in the past, present, or future. Por eso se le llama dones de revelación, That's why they're known as the gifts of revelation. porque el hermano o la hermana que tiene un don de esos Because the brother or sister who have the gift tiene la capacidad de recibir revelación de parte de Dios has the capability to receive the revelation from para God, mirar to see cosas. things. Entonces, eso es extraordinario. And that is something extraordinary. ¿Ah? De repente usted está pasando una situación. Imagine you're going through something Entonces, un hermano tiene ese don and the brother has that gift, y al orar, and when they're praying, entonces Dios le revela God reveals it. quizás el motivo, la razón de ese problema. Maybe the motive or the reason of the problem. Entonces, esos son los dones de revelación. Those are the gifts of revelation. En cambio, estos son dones llamados de inspiración. But these gifts are known as gifts of inspiration. ¿Por qué razón? And what's the reason? Porque son los que Dios usa These are the ones that God uses para transmitirle a su iglesia to transmit to his people un mensaje, a message, una palabra. a word. Entonces le repito de vuelta, I'm going to say it one more time. estos dones de inspiración These gifts of inspiration son los que Dios are usa the ones that God uses para hablarle to speak a su iglesia to his church un mensaje. a message. Entonces, estos son los dones que Dios usa. And these are the gifts that God uses. No son de revelación. They are not revelation. ¿Por qué se le llama inspiración? Why are they called inspiration? Porque los que tienen estos Because dones, those who have this gift, al hablar algo, when they speak something, no lo hablan por su propia cuenta, they don't speak it from their own person, sino que lo hablan but they speak it siendo influenciados por el Espíritu, by being influenced by the Holy Spirit, siendo
impulsados por el Espíritu Santo. being impulsed by the Holy Spirit. No son revelaciones que ven, They are not revelations that they see. sino que es una influencia, son movidos por el Espíritu, They're pues. influenced, they're moved by the Holy Spirit. Entonces, por eso se les llama dones de inspiración, That's why they're known as gifts of inspiration. porque la palabra inspiración, Because the word inspiration, el apóstol Pedro lo explica de esta manera, the Apostle Peter says it in this way. que los profetas That the prophets fueron influenciados por el Espíritu, were influenced by the Holy fueron Spirit. inspirados por el Espíritu, Were inspired by the Holy Spirit. fueron movidos por el Espíritu. They were moved by the Holy Spirit. Por eso se le llama dones de inspiración. That's why they're called gifts of inspiration. Entonces, y uno de ellos And one of them es la profecía. is prophecy. Entonces, la profecía Prophecy, tiene que ver it has to do con hablar un mensaje with speaking a message influenciado por el Espíritu Santo, influenced by the Holy Spirit, movido por el Espíritu Santo. moved by the Holy Spirit. Entonces, la profecía Prophecy tiene que ver con eso. has to do with that. Entonces, aprendamos eso. And we must learn that. La profecía Prophecy, tiene que ver con un don it has to do with the que gift un hermano tiene that a brother has, donde va a hablar algo de parte de Dios. where they're going to speak something from the Lord. Y al hacerlo, And when they do, pues va a ser influenciado por el Espíritu. they're going to be influenced by the Holy Spirit. Va a ser movido por el Espíritu Santo. They're going to be moved by the Holy Spirit. Y va a decir lo que Dios quiere que pues la iglesia oiga. And they will say what God wants the church to hear. Entonces estoy tratando de explicarlo de diferentes I'm maneras trying to explain it in different ways para que todos lo entendamos. so we can all understand it. Entonces, pero sí me estoy explicando. Am I able to explain myself? Ok, pues. Entonces, en primer lugar, So first, le digo que don de inspiraciones the gifts of inspiration es lo que es el don de la profecía, is the gift of prophecy, lo que es diversos géneros de the lenguas different kinds of tongues, y lo que es interpretación de and lenguas. the interpretation of tongues. Esos son los tres dones de inspiración, Those are the three gifts of inspiration. que los tres That the three, son una capacidad their capabilities para hablar to speak un mensaje, una palabra de parte de Dios. a message, a word from God. Entonces, la profecía está en primer lugar. So prophecy is in first place. Entonces, ya miramos lo que es palabra de sabiduría, We already heard what's word que of no wisdom, es profecía. that is not a prophecy. Ya miramos lo que es palabra de A ciencia, word of knowledge, que no es that profecía. is not a prophecy. Hoy vamos a aprender But we're going to learn today lo que sí es profecía. what is prophecy. Lo que sí es profecía. What is prophecy? Entonces, quiero comenzar con So esto. I'm going to start off with this. Quiero comenzarles I diciendo want to start off by saying 4 cosas four things que no tienen nada que ver con la profecía. that have nothing to do with prophecy. Lo que no es profecía. What is not prophecy? 4 cosas. Four things. Hay más, pero con estos 4 está bien. There's more, but with these four we will do. Estas 4 cosas These four things no tienen nada que ver con lo que es el don de la profecía. have nothing to do when it comes to the gift of prophecy. En primer lugar, First, el don de la profecía the gift of prophecy no tiene nada que ver has nothing to do con predecir el futuro, with presaying the future con hablar algo en el futuro. or about saying something about the future. La profecía no tiene nada que ver The prophecy has nothing to do con hablar algo en el futuro. to speak about Eso es something predecir. in the future. That's presaying. Decirle a alguien algo que puede suceder en el futuro. About telling someone about Entonces, something. la profecía no es esa, no tiene nada que ver con eso, And the prophecy has nothing to do with that.
Segundo, Secondly, lo que no es la profecía what prophecy is not, no tiene nada que ver it has nothing to do, o no debe de ser usado or it should not be used para guiar. to guide. No, No. eso no tiene nada que ver con el don de la profecía. And that has nothing to do with the gift of prophecy. No tiene nada que ver con ser guiado It has por nothing ello. to do to be by being guided by it. Ese es uno de los errores que han cometido muchos. And that's an error that many have committed. Piensan que la profecía If they think that prophecy es para guiar, is to guide, no es para guiar. and it's not to guide. Ahorita va a mirar conmigo You're going to see with me today el propósito de la profecía. the purpose of the prophecy. Y usted va a ver And you will see que no es para guiar, that it's not to guide, porque no lo dice ahí. because it's not said there. Entonces, eso es lo segundo. And that's the second. No debe ser usado para guiar, It should not be used to guide, porque ese no es el propósito de la because profecía. that's not the purpose of prophecy. Tercero, And thirdly, la profecía prophecy no tiene nada que ver con reprender. has nothing with rebuking. Eso no tiene nada que ver con la profecía. That has nothing to do with prophecy. La profecía Prophecy no es para reprender. is not to rebuke, Porque la Biblia nos enseña, because the Bible teaches us. segunda de Timoteo 4:2, 2 Timothy 4:12. Pablo le dice a Timoteo Paul tells Timothy que prediques la that palabra, he should preach the word, que instes a tiempo that he say it in time y fuera de tiempo, and out of time. redarguye, It says to correct, reprende. rebuke. Oiga la tarea de un pastor, Look hermano. at the task of a pastor. Exhorta con toda paciencia y Ex- doctrina. Exhort with all patience and doctrine. ¿Escuchó eso? You heard that? Entonces la profecía no es para reprender. So the prophecy is not to La reprensión tiene que ver con la enseñanza, to rebuke is to teach con la someone. doctrina. It's to with the doctrine. Por eso aquí Pablo le dice, predícales. So that's why Paul tells them, preach. A través de la prédica, exhórtales, Through the preaching, exhort them. regáñalos. Get them in trouble. Si quiere oír esa palabra, pues, If you want to hear that word. porque la palabra reprender, To rebuke, eso es lo que quiere decir. that's what it means. ¿Verdad? Sí. Yes. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, dice, a través de la predicación, through the preaching, tienes que hacer eso. you must do that. Aló. ¿Se da cuenta, hermano? You notice? Por eso mejor no sea pastor. That's why I don't recommend being a pastor. Se lo aconsejo. I advise you. No, sí, hermano. Difícil. It's difficult. Por eso yo nunca quise ser pastor. I never wanted to be a pastor. Pero como el Señor lo llama a uno, But like the Lord calls one, entonces se da cuenta que la profecía prophecy no tiene nada que ver con reprender. has nothing to do with rebuking. Ahorita va a ver cuál es el propósito de la And profecía. right now you will see what's the purpose Lo of the que prophecy. verdaderamente es profecía. What truly is a prophecy. Entonces quedémonos con eso. So we stay with that. Y por último, And the last thing, la profecía prophecy no tiene nada que ver has nothing to do con predicar. with preaching. Algunos enseñan Some teach que cuando la palabra dice that when the word says profetizar, to prophesy, dice, se refiere solamente a predicar la palabra, dicen algunos, y lo va a ir por YouTube. and it's only being referred to preaching, some have said that. Pero cuando se habla de la profecía, But when it speaks about de prophecy, este don, about this gift, no es predicar. it's not to preach. ¿Por qué no es Why predicar? is it not to preach? Porque tú no lo tienes que formar en tu casa. Because you don't form that in your house. Tú no lo tienes que estudiarlo en tu You casa. don't study it in your house. Tú no lo tienes que preparar en tu You don't casa. prepare it at your house. Es una palabra que Dios te da. It's a word that God gives you.
bajo la influencia del Espíritu. while you're influenced by the Holy Spirit. Entonces, para que hables el mensaje o la palabra que Dios quiere que hables. So you can speak the message of the word. Por God wants you eso to no speak. es predicar. That's why it's not preaching. Eso no es profecía. That is not prophecy. Entonces, por eso hay un montón de lo que no es profecía, That are not prophecy. que muchos piensan That many que think. sí es profecía, That it is. pero no lo es. But it is not. Ahora veamos Now we are going to see lo que es profecía. what is prophecy. ¿En qué consiste la profecía? What does prophecy consist of? ¿Cuál es el propósito de la profecía? What is the purpose of prophecy? Ahora sí, entremos al asunto. And now we're going to enter into it. Entonces, vaya ahí mismo, Right there in the same, capítulo 14. in 1 Corinthians chapter 14, Versículo, leamos el 3. we're going to read verse 3. Dice, It says, pero el que profetiza, but the one who prophesies, ¿qué dice? what does it say? Le habla a los hombres, Speaks to people, pero ¿para qué? but for what? ¿Para To reprenderlos? rebuke them, ¿Para to guiarlos? guide them, ¿Para to predicarlos? preach to them, ¿Para predecirles el futuro? to predict their future? No, No. ahí lo dice lo que es la profecía o para qué sirve la It says profecía. right there, what is the prophecy? What's its purpose? Por eso dice, el que profetiza The one who prophesies habla a los hombres, speaks to people ¿para qué? for what? Para edificación, They're straightening, para for exhortación encouraging, y consolación. and comfort. ¿Escuchó? You heard? En eso consiste la profecía. And that is what prophecy consists of. Por eso les decía That's why I was saying que la profecía no consiste en predecir el futuro. the prophecy does not say about seeing the future. Eso ya miramos ese don, ¿cuál We es? Seeing that gift, what that La- is. ese don que Dios usa para decirte algo, The gift that God uses to tell you something, para revelarte algo en el futuro. reveal something for the future. Entonces aquí el Señor nos dice, But here God says, la profecía consiste en estas tres the cosas. prophecy consists of these three things. En primer lugar, First, la profecía prophecy le habla directamente a los hombres speaks directly to the people en su propio idioma. in their language. Aquí no se necesita interpretación, There is no interpretation needed here, sino que es un don but it's a gift ¿ya? que Dios le da a la iglesia, that God gives to the church que lo capacita that makes them capable para poder hablarle a la iglesia, a los to be hombres, able to speak to the church, to the people, un mensaje, a message, una palabra a word que traiga estas tres cosas. that bring these three things. Una palabra que va a traer edificación. A word that's going to bring edification. Una palabra que te va a traer ánimo. It's going to bring encouragement. Una palabra que le va a traer consuelo. It's going to bring comfort to you. Por eso dice aquí, That's why it aquí says se está here. hablando de la profecía. Here speaking about prophecy. Aunque en todo este capítulo, In this whole chapter, lo que Pablo está what explicando Paul is explaining es lo que es hablar en lengua, what is about to speak lo in que es la tongues, profecía. what prophecy is. Entonces, aquí está diciendo Here it's saying que la profecía that prophecy es para hablarle a los is to hombres speak to the people en su propio idioma. in their language. Entonces, hermano, So, brothers, y esa palabra que Dios les va a dar para que hablen, and that word that God is going to give them to speak tiene que traer estas tres cosas. have to come along with these three things. ¿Ah? Hermano, ¿cuál es el propósito de la profecía? What is the purpose of the prophecy? Una palabra de profecía, pues. A word of prophecy. ¿Qué es lo que debe de producir en la iglesia? What must it produce in the church? Memorícelo.
Memoricémoslo, ¿no? Let's memorize it. Entonces Dios dice en su God palabra, says it in His Word. la profecía Prophecy sirve para que Dios le hable a los hombres en su propio dialecto, helps people for God to speak to people in their language, en su propio idioma. in their language. Y esa palabra que Dios les va a dar en su propio idioma That word that God is going to give them in their language va a traer estas tres is going to cosas. bring these three things. Tiene que traer edificación la profecía. It has to bring edification. Tiene que traer ánimo, It has to bring encouragement. porque eso es lo que significa exhortación. That's what exhort means, to be exhorted. Trae ánimo It brings encouragement, y también trae consuelo. and it also brings comfort. Entonces la profecía Prophecy consiste en eso. consists in those three things. Consiste en eso. It consists in that. Entonces, hermano, para que nosotros vayamos aprendiendo So that we can start learning lo que es profecía. what is prophecy. Esto es profecía. And this is what prophecy is. Tal vez en alguna ocasión, Maybe in another occasion, ¿verdad? En algún culto, digamos, or pues, in a service, let's say, ¿verdad? Viene uno todo débil, maybe you come and you're weary. arrastrando los pies, entra uno por la puerta. You're barely coming in through the door. Y de repente, hermanos, ¿verdad? Cuando llega el tiempo de los dones, But all of a sudden, when the time of the gifts are happening, entonces el Señor, hermanos, da una palabra a través de profecía. but the Lord gives a word through prophecy. Entonces, y esa palabra que el Señor te da, And that word that God gives, te tiene que traer, hermano, it fortaleza. has to bring strength. Llegaste débil, You came weak. llegaste de esta manera, You came in this way. pero el Señor te dice así. But God says this, Ah, hermano, esa palabra, pues, that word, si de verdad viene del Señor, if it truly comes from God, tiene que producir lo que tiene que it producir. will produce what it needs to produce. Pues sí. Yes. Ok, pues vengo desanimado en un culto. I'm discouraged. I come to discourage. ¿Cuántos han venido alguna vez Has desanimado? anybody ever become discouraged? Desalentado, They hermano. don't discourage. Ya para colgar los guantes. They're ready to give up. No, sí, pues. Entonces entra uno. And you enter, ¿Verdad? Nadie sabe, solo Dios. and no one knows, only God. Y entonces, hermano, a la hora de los And dones, when there's time for the gifts to go, pues viene la profecía. prophecy enters. ¿Verdad? Que el Señor nos hable And the Lord speaks. y diga, hija mía. He says, "My Hijo daughter, mío, ¿no? My son, let's say. ¿Verdad? Entonces, como uno viene desalentado, And desanimado, one is discouraged, pues hermano, como es una profecía, like it's a prophecy, pues esa palabra that word de ánimo de parte del of Señor encouragement from God, te va a levantar el it's ánimo going to lift you up al oírlo, al as you recibirlo. hear it, as you receive it. El que viene desalentado, One who's discouraged, entonces esa palabra de profecía that word of prophecy va a producir ánimo en esa is going to persona. produce Sí. encouragement in that person. ¿Nunca le ha pasado? Has that ever happened to you? Pues sí. Entonces, hermano, por eso ahí nos habla del parámetro de la profecía. That's where it speaks about the parameter of prophecy. Entonces dice ahí, la profecía tiene que The ver prophecy has to do para traer edificación para la to bring iglesia. edification to the church. ¿Ah? Edificación, Edification, fortaleza, encouragement, crecimiento, growth, pero también but also dice, va a traer it's exhortación. going to bring us exhortation. Pero esa palabra exhortación But that word quiere decir ánimo. means to encourage. ¿Ah? Está exhortar. It's to exhort, ¿Ah? Hay tres palabras, hermano, que casi se oyen similar. and they sound similar. Exhortar. ¿Y cuál es el otro? Yo estoy en otro asunto. Ah. Se me fueron. Pero la última es reprender. Ya se me vino. Exhortar, Exhort amonestar y reprender. and rebuke. Tres cosas. Three things. Exhortar, To exhort, amonestar, que es un poquito ya más, y reprender, que eso sí ya está duro.
Entonces, hermano, exhortación tiene que ver con animar, hermano. And here it's to do with encouraging. Y eso es lo que trae la profecía para la iglesia. And that's what prophecy brings to the church. Para que el que venga So desalentado whoever's discouraged sea animado por esa palabra. is encouraged by the word. ¿Ya? Porque hay muchas cosas There's many things donde necesitamos ser where animados. we need to be encouraged. Quizás, hermano, necesitamos ser animados Maybe we need to be encouraged para vivir en santidad. to live in holiness. ¿Ya? Y entonces el Señor nos da una profecía The Lord gives a prophecy y to nos us, anima and He encourages us, y te diga, and He tells us, ¿ya? He aquí vengo pronto, "Hey, I'm coming soon. alístate, Get ready. límpiate. Clean yourself." ¿No han oído esa palabra Have aquí? you ever heard that word here? ¿Ya? Entonces nos anima, So it encourages nos us, exhorta it exhorts us a to prepararnos. prepare ourselves. Entonces la profecía en eso consiste. And that is what prophecy consists of. ¿Alguna vez ha venido triste aquí? Have you ever come sad to this place ¿Con ganas de llorar? with a feeling to cry? No, sí. Por eso siempre vengo yo aquí. That's why I always come here. Porque es aquí donde uno recibe consuelo. It's because this is where we ¿Ah? receive what we Cuando need. usted sienta triste, When you feel sad, venga aquí. come here. Aunque el diablo le diga, vaya a la cantina. Even if the devil tells you to go to the bar, No, sí, porque ese es el momento donde el enemigo because ataca. that's the moment that the enemy ¿A attacks. qué vas para allá? Why do you go Mejor over ve para allá, ¿no? there? Go over there. No, venga No, acá. come here. Que acá el Señor le va a dar una palabra de The consuelo. Lord is going to give you a word of comfort. Por eso la profecía consiste en esas tres And cosas. prophecy consists of those three things: Para traer edificación, to bring edification, crecimiento, growth, fortaleza. strength, Para traer, hermanos, to exhortación. bring exhortation, Una palabra que te levante el a ánimo. word to encourage you, Una palabra que te aliente a seguir a adelante. word to keep you going forward, Una palabra que te aliente a vivir más para el a Señor. word to make you live even more Una for the palabra Lord. que nos aliente a temerle, a obedecerle más al A word Señor. to make us even fear more the Lord. Pero también, hermano, una palabra que cuando estemos tristes nos va a traer consuelo. When a word Va- that we're sad brings Es us que una comfort. palabra de consuelo va a traer sanidad a nuestras A almas. word of comfort will bring healing to our soul. Como por ejemplo, vengo triste. Imagine I come sad. Nadie lo sabe. No one knows. Pero de repente surge una profecía And a prophecy que diga, hijo, and says, "Son, yo he visto tu tristeza. I've seen your No, un sadness. ejemplo pues. Example. ¿Ya? He visto que has llorado, I've seen you've cried. pero hoy But today, traigo consuelo para ti. I bring you comfort." Ay, uno dice, soy yo, It says, Señor. ¿Vea? It's me, Lord. Pues sí. Yes. Uno dice, Señor, gracias, ese soy yo. Thank you. It's me. Entonces, pues eso, ¿verdad? Por eso, cuando hay profecía, When there's prophecy, por favor, uno tiene que callarse, hermano. one has to remain silent. Uno tiene que, hermanos, ¿cómo se dice? Reverenciar, We pues. must be reverent to that. Voy a usar la palabra, la palabra de Dios para explicarles ese punto. And I'm going to use the word of God to explain Primera that de point. Tesalonicenses 5:20. Eso lo íbamos a ver de último, pero como ya estamos hablando de eso, se lo digo. First, Por eso el Señor dice en su palabra, that's why the Lord says in His word, no menospreciéis las profecías. do not treat prophecies with contempt. No las menosprecies. Don't treat them with contempt. En otras palabras, hay que valorar las In profecías other words, we must value the prophecies porque son de suma importancia. because they are very important. Y le pregunto, ¿por qué son de suma And importancia? I ask you, why are they so important? ¿Por qué la profecía es de suma importancia para la iglesia? Why is prophecy so important to the church? Porque va a traer edificación, Because it's going to bring edification. porque va a traer It's exhortación, going to bring encouragement. porque va a traer consuelo It's going to bring comfort para la iglesia. to the church. Entonces, por eso, cuando llega el tiempo de los dones, When the times that the gifts are coming, la iglesia tiene que
guardar silencio The church must remain silent para oír la profecía que Dios nos quiere dar, to hear the prophecy that God wants us to hear, para que todos oigan, pues. so that everyone can hear. ¿Verdad? Para que el que esté al lado suyo, So the one who's next to ¿qué you, tal si él es el que está necesitando esa palabra what if they're in need of that word y usted no se calla? and you're not remaining No silent? lo va a oír. They're not going to hear it. Entonces por eso hay que guardar silencio So that's why we must remain silent, para que oigamos y recibamos lo que Dios nos está hablando en ese so momento. we can hear and receive what God is speaking to us in that very moment. Por eso hay que decirle a los niños que cuando hay eso, hermano, ni las moscas tienen que moverse. Even the kids, we have to tell them we cannot even move in that No, sí. moment. Sí, hermano, ni las moscas deben de haber ruido porque el Señor nos está hablando. The Lord is speaking. Yo he ido en iglesias que cuando hay ese asunto, todo se cierra, hermano. Nadie se mueve. I've gone to churches when that's happening, no one moves, everything closes. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. And that is what we must do. Porque si no hacemos Because eso, if we do not do that, estamos menospreciando la profecía. we are not valuing the prophecy. Mientras que el Señor dice, While the Lord says, no las menosprecien, don't put them in low value. valórenlas. Value them. Entonces, no hay que menospreciar Cannot put las them in low profecías. value, the prophecies. Amén. Amen. Sí, por eso allá hay un micrófono especial para ponerle a los que pues tienen ese don, There's a special microphone for Yeah. those who have that gift, que pues son contados, pues. that they're counted. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que cuando llegue el tiempo de los So dones, when the gifts start coming, entonces pues nosotros callemos We y remain oigamos silent. lo que el Señor nos quiere hablar. and hear what the Lord wants us to hear. Entonces, hagamos eso. And we must do that. Tanto la congregación, Like the congregation tanto los que estamos acá arriba. and us who are up here as well. Todos. All of us. Amén. Amen. Pero estamos aprendiendo, pues. We're learning. ¿Sí? Para que así todos los dones, hermanos, vea, que van a fluir, That are going to flow pues, nos van a bendecir. will bless us. Entonces, avancemos, So pues. we're going to move on to the Ya next. miramos We saw lo que verdaderamente es profecía. What truly is prophecy. Profecía Prophecy tiene que ver con traer edificación. comes with edification, Tiene que ver con traer exhortación, comes with encouragement, a que es animar, to encourage y one, tiene que ver And also- con traer consuelo. to bring comfort. Es una palabra que trae It's a consuelo word that brings comfort. para el que está triste, Those who are sad, para el que está those who angustiado, are anguished, para aquel que está pasando una prueba. those who are going through a Que el trial. Señor te diga, hija, The Lord says, he "Daughter, visto la lucha que I've tienes, seen that struggle you pero are te in, doy la but victoria. I've given you the victory." Ah, hermano, qué lindo, ¿no? That's beautiful, Entonces, pues eso es. and that's what it is. Entonces, ahora aprendamos, pues. And let's learn now. Vaya a Romanos capítulo I 12, want you to go to Romans chapter 12, versículo 6. verse 6. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el don de profecía. Speaking about the gift of prophecy. El tiempo se fue, hermano. Versículo 6 Verse 6. dice, It says, de manera que "We have teniendo diferentes dones, different gifts según la gracia que nos es dada. according to the grace given." Ahora, oigan lo que la palabra enseña tocante al don de profecía. Hear what the word of God says about the gift of prophecy. Si el de profecía, If your gift is prophesying, ¿qué dice? what does it say? Los demás no lo han encontrado, esperémoslos. ¿Ya? Todavía lo están buscando. Romanos 12:6 Romans 12:6. dice, si el de profecía, If your gift is prophesying, úsese conforme
a la medida de la fe. then prophesied in accordance with your faith. Cuando el Señor el Espíritu le active ese don de profecía, When the Spirit activates that gift of Dice- prophecy, it says que cuando usted y yo lo ejerzamos, that when you and I use it, lo debemos de hacer we must do it con fe, with faith. que eso es importante. And that is very important. Mire, si queremos ser efectivos, If we want to be people who are doing something, tenemos que ejercer ese don we must use that gift conforme a la medida de la fe. according to the measure of our faith. Aquí dice, It says it right there. el que tiene el don de la profecía Those who have the gift of prophesying, lo debe de usar they must use it conforme a la medida de fe que tiene. according with the measure of their faith. Que eso es And that importante. is very important. Eso es importante para los que ya están profetizando And that's important for those who are already y prophesying para nosotros que todavía vamos a and profetizar. for us that we're still going to prophesy. Por eso estamos aprendiendo. That's why we're learning. Entonces, cuando llegue el tiempo de los dones So when the time the gifts start y el Señor le da una profecía, and you receive a prophecy, cuando usted la va a ejercer, when you're going to use it, cuando usted va a fluir en ese you're going don, to flow in that gift, usted tiene que hacerlo con esa fe que tiene. you must do it with that faith you have. En otras In palabras, other words, debemos de añadirle fe. we must add faith to it. Por eso es lo que dice la Biblia aquí. That's what the Bible's trying to say here. Pero me gusta la versión Palabra de Dios para todos. But I like a different version that it says. Dice, It says, si uno tiene el don de la profecía, if one has the gift of prophecy, que lo use de acuerdo they must use it according con la fe que tiene. with the faith that they have. ¿Escuchó? You heard? Si uno tiene el don de la If one profecía, has the gift of prophecy, entonces cuando va a profetizar, when they're going to prophesy, cuando va a dar una when profecía, they're going to give a prophecy, que lo haga they must do it con fe. with faith. ¿Por qué? Why? Porque es importante. Because it is important. Como por ejemplo, voy a dar una profecía de consuelo, Example, I'm going to give a prophecy of comfort ¿ya? Para alguien que está triste, to someone who's sad. que yo no sé ni quién es, I don't even know who it is. ¿ya? Entonces, a la hora de decirle And the moment that I say Ah. it, esa palabra o esa profecía, that word or that si prophecy, no le añado fe, if I don't add faith, ese es el problema también. there's also an issue. Por eso a veces no sucede Sometimes nothing happens, lo que estamos diciendo. or it doesn't happen what we say. Que el Señor diga, traigo consuelo para ti. It says, I'm going to bring comfort to you. the Pero Lord si says. no le añado fe a lo que estoy diciendo, But if I don't add faith to what I'm saying, entonces pues no va a producir consuelo en el otro. then it's not going to produce comfort to the other person. Por eso alguien dijo, Someone said, si no se cumple, if it does not fulfill, si no ocurre if it doesn't happen, las cosas que dije, the things that I said, entonces puede ser que estoy hablando sin fe. then it could be that I'm speaking without faith. Y entonces puede ser que no lo estoy hablando con la fe, porque el don de la The profecía gift of prophecy demanda mi fe. demands my faith. Ahí dice, por eso el que tiene ese The don, one who has that gift, que lo use con la fe que tiene. they have to dice. use it with the faith that they have. No está hablando de la fe del otro, Not speaking about the other person's faith. está hablando de la fe del que tiene el don. It's the faith of the one who has the gift. Entonces, hermano, pero si no se cumplen las cosas que digo, But if the things don't happen, the things that I entonces say, puede ser que it could estoy be hablando sin fe. that I'm speaking without faith. Entonces, ¿qué debo de hacer? So what must I do? Debo de examinarme, Then I must examine myself. debo de parar, I must stop ¿verdad? Y orarle al Señor and pray to the Lord para ser efectivo, so that pues. I can be effective.
Entonces, por eso el Señor dice, That's why the Lord says, el que tiene ese don de la profecía, the one who has the gift of prophecy, que lo use they must use it de acuerdo according con la fe que tiene, dice. with the faith that they have. No está hablando de la fe que está triste, It's not talking about the person who está hablando says de faith, la fe que tiene el don, the one who has the gifts faith, para que yo pueda ser, hermanos, efectivo so I can be con ese effective don. with the gift. Tengo que usar I must use it. la fe que el Señor me ha I dado. must use the faith that the God Entonces, has cuando given le me. toque profetizar a usted, So when it's your turn to prophesy, recibe una profecía de parte del you Señor. receive a prophecy from God. Entonces, a la hora de hablarlo, At the moment you're ready to speak it, para que la iglesia sea so edificada, that the church can be edified, para que la iglesia reciba so exhortación, that the church can be encouraged, para que la iglesia reciba consuelo, so they can bring comfort as well. háblelo con fe. Speak it with faith. Eso es lo que está diciendo. Yo solamente vine a enseñarle I Biblia. just came to teach you Bible. No es un invento mío. It is not something I invented. Es lo que dice la That Biblia. is what the Bible says. Úsalo conforme a la medida de la fe que tienes, Use dice. it with the measure of faith that you have. Entonces, esto de profecía This thing of prophecy requiere fe. requires faith. Amén. Amen. Entonces, hermano, vamos aprendiendo. We're learning. Avancemos, pues, que hay un montón, There's hermano. many things. ¿Ya? Entonces, vayamos otra vez a Corintios, Let's go back to Corinthians, capítulo 14, donde estábamos. back to chapter 14. Estamos aprendiendo We're learning about sobre el don de la profecía, the gift of prophecy, para que nosotros, so that we, al ejercer ese don, when we use that gift, vamos a ser efectivos. we're going to be effective with it. Entonces, 14, So chapter 14, 1 Corinthians, versículo 29, we're going to go to verse 29. que ahí el Señor nos enseña dos cosas The Lord teaches us two things there tocante a lo que es el don de la profecía. when it comes to the gift of prophecy. ¿Lo tienen? Do you have it? Asimismo, And also in this way, los profetas, the prophets que también dan profecías that also give prophecy y que también and that also predicen el futuro. predict the future, Dice, los profetas, the prophets, ¿qué dice? what does it say? Hablen Should speak 2 two o 3. or three. Oiga, Hear it. que solamente hablen 2, That only two, máximo max 3. three. Pero mientras los que están hablando o el que está hablando, Whoever's speaking or while they're speaking, ¿qué deben de hacer los demás? what must the others do? Aprendamos eso, We must learn this. que eso es importante. And this is important. Entonces, cuando dice, ok, pues la profecía siempre es congregacional, The pues prophecy is always congregational. siempre es congregacional. It's always congregational. Es un don para edificar al cuerpo de Cristo. It's a gift to edify the body of Entonces, Christ. cuando hay profecía, So when there's prophecy, ahí en primer lugar nos dice there it says first que hablen 2 that two o 3. or three can speak. ¿Ya? Entonces, ahí nos está hablando There it's speaking Ah. about de que tiene que haber turnos. that there has to be turns. Por eso dice pues que hablen 2 That two can speak o 3, or three. que eso es todo lo que se ocupa. That's all that's needed. Ahorita tocamos otro punto. We'll do another point right now. Supongamos yo soy el cuarto que tiene que profetizar, So imagine I'm the fourth one that needs to pero prophesy. estos 3 ya soltaron la palabra, But these three already gave the word, aunque todavía yo, even though my tour. it's my turn. ¿Ya? Eso es muy That importante. is very important. Ahorita lo And tocamos. we're going to touch that right now. ¿Qué debo de hacer yo? What must I do? Ahorita lo vemos. We're going to see right now.
Pero aquí está hablando de dos cosas. But here it's speaking about two things. Nos está enseñando It's teaching us que si hay más de 2 o 3 o 4 o 5 if there's 2, 3, 4, or que 5 tenga ese don en medio nuestro. that have the gift amongst us, Entonces dice, it says entonces que cada uno hable por turno. that each one must speak in their turn. ¿Ah? ¿Por qué? Why? Porque las cosas se deben hacer en orden. Because things have to be done in order. Por eso Pablo está poniendo orden tocante a este don, That's why Paul is putting order when it comes to this gift. para que en la iglesia So that in the church, pues se haga en orden. everything is done in order. ¿Ah? Que aquel comenzó que dé la profecía That person started to give the prophet. y después se levanta otro. Then another rises. Entonces pues aquel. Then that one. Entonces todo por turno, By turns. para que todo se haga en orden. So everything can be done in order. Que eso es lo importante. That's what is important. Y después dice And then it says, 2, second, máximo or 3. 2 or 3 max. Pero segundo, But secondly, que mientras oigamos las that profecías, while we hear the prophecies, ¿qué es lo que el Señor nos anima a hacer nosotros what does God encourage for us to do que estamos escuchando? that are listening? A ver, díganme ustedes, Tell me, ¿por qué el Señor nos exhorta why does the Lord tell us a que juzguemos las profecías? for us to judge the prophecies, A que las examinemos for us to examine them, y no que simplemente las oigamos todas y las recibamos and todas. not that we just hear all of them and receive all of them? ¿Ah? ¿Por qué? Why? Dios mismo en su palabra God himself in his nos word dice tells us que cuando hay profecía, that when there is a que prophecy, cuando el que esté that profetizando, when whoever is prophesying, nosotros los que estamos escuchando, us that are listening, el Señor dice, the Lord says, juzguen lo que están oyendo, judge what you are hearing. examinen lo que se está diciendo. Examine what is being said. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque la profecía, Because prophecy, hermanos, no es infalible. ¿Qué significa esa palabra? Que puede cometer error. that it can commit errors. La única palabra profética más segura The only- que no hierra Only word that's most secure en la prophetic Biblia is the word of God. es la única. It's the only one. La palabra infalible The, que no tiene errores, pues the word that does have no errors. es una palabra segura que no falla. It's a sure word, secure Es word. esta. It's this one. Por eso Dios dice, That's why God says, cuando haya profecía, when there is a prophecy, deben ustedes los que están oyendo, you who are listening, júzguenlo, judge it. examinen lo que se está diciendo. Oigan, líderes, Leaders, hear this. porque estoy enseñando I'm teaching para que también ustedes y mi persona, so that you and I, cuando haya profecía when there is a o prophecy, cuando haya or palabra, where there is a word, pues todos pilas, we all have to be listening. porque no nomás yo. Not only I, Por eso estoy enseñando conforme a la but palabra, I'm teaching according to the word, para que también usted ponga so oído, that you are also listening, para que usted también examine y juzgue conmigo so you can examine and judge with me si lo que se está hablando es de Dios o no. what is being said, if it's from God or not. Por eso dice aquí, That's why it says it right here. y los demás And all the rest que juzguen. should judge. Oiga, el Señor nos llama a juzgar la profecía. Tells us to judge the prophecy. ¿Por qué? Why? Primera de Juan capítulo 4, 1 John chapter versículo 4, 1 al 3 nos enseña por qué. verse 1 to 3 tells us why. Se lo leo. And I'm going to read it. Dice, It says, estimados hermanos, dear friends, actualmente do not believe
Hay muchos falsos profetas en el mundo. There are many false prophets in the world. Por eso That is why no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. do not believe every spirit. Me gusta más esta. Lo repito. Okay. Ahí dice, ¿por qué debemos de juzgar las It profecías? says why we should judge, the prophecies. Número uno. Number one, Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. there's many false prophets in the world. Y como hay un montón, And like there's many, entonces el Señor nos dice, the Lord tells us por esa razón, that for this reason, no le crean a todo. do not believe everything El que dice estar inspirado por el Espíritu. the ones saying they are inspired by the Holy Spirit. Mejor pongan a prueba But better yet, test a todo que dice ser profeta all that said that they are prophets para comprobar si viene de Dios. to prove if they are from God. Oiga, hermano. Por esa razón, por eso les digo, mira, la palabra profética The word, más segura the most secure prophetic word es la Biblia. is the Bible. No hay otra. There is no other. No es la profecía. It's not prophecy. No confunda la profecía Don't confuse prophecy con la palabra profética. with the prophetic word. He oído hermanos que dicen, I've heard people say van a un culto por ahí they go to a service somewhere y regresan. and they come, Pastor, Pastor, me dieron una palabra they profética. gave me a prophetic word. No te dieron palabra They profética. didn't give you a prophetic word. La palabra profética es la Biblia. The prophetic word is the Bible. Te estás refiriendo a una profecía, You're referring to a prophecy, que eso no es palabra profética. and that is not a prophetic word. Eso es profecía. That is a prophecy. Y cuando es una profecía, And when it is a prophecy, el Señor mismo te dice a ti y a mí God tells us, and you and I, que cuando se esté dando esa profecía, that when the word is being given, the prophecy is being given, examínenlo, examine it, júzguenlo. judge it. ¿Por qué? Why? Para ver, To para see, comprobar to prove si viene de Dios if it truly comes from God o no. or not. Eso es importante, hermano. Very important. Ajá. Porque si no lo hacemos, Because if we do not do it, nos pueden engañar. they can fool us. Por eso, mire, por eso las profecías, Prophecies ¿verdad? Y todos esos dones and all those gifts, viene siendo they come to be la copia que se hizo el enemigo the copy that the enemy has done de lo que es la adivinación. when it comes to guessing. Y parecen similares, hermano, idénticos. And they seem very similar. Sí. Yes. Entonces por eso hay que tener cuidado. And that's why we must be very careful. ¿Cuántos todavía quieren profecía? Who still wants the gift of prophecy? Que eso es bueno. It's good. Por eso estamos aprendiendo qué hay que hacer cuando hay profecía. That's why we're learning what to do when there is prophecy. Entonces dice que oigamos We must hear y it juzguemos. and judge it. Entonces, ¿basado en qué? But based off of what? Entonces, aquí lo dice. It says it right here. Se lo leo. I read it. Es primera de Juan, 1 John capítulo 4, chapter 4, versículo 1 al 3. verse 1, 2, and 3. Ahí el apóstol Juan, Here the Apostle John, inspirado por el Espíritu, inspired by the Holy Spirit, les enseña is teaching cómo deben de probar how must test una profecía, a prophecy, una palabra a word dicha por alguien que dice ser profeta, said by someone who says they are a prophet, para ver si viene de Dios. to know if it truly comes from God. Entonces, versículo 2. Verse 2. Así es This is como reconocerán al Espíritu de Dios. how you can recognize the Spirit of God. Todo profeta Every prophet que diga, that says, yo creo que Jesús es el Mesías, I believe that Jesus Christ is the Messiah que vino al mundo that has come to the world, y vino como ser humano, and he came like a human,
es de Dios. is from God. Ah, ¿escuchó? You heard? Y todo profeta And every prophet que no confiesa a Jesús that does not confess Jesus no es de Dios, is not from God. sino del enemigo de Cristo. But this is against the enemy of Christ. Ahí dice, ese es el anticristo, It ¿no? says here the ¿Se da Antichrist, cuenta? Ustedes ya han oído which you have heard que el enemigo de Cristo that the enemy of Christ viene is coming y ya está en el mundo. and even now is already in the world. Entonces, si usted se da cuenta, So if you notice here, el Señor nos dice, the Lord tells us tienen que examinar las you must profecías. examine the prophecies. ¿Por qué? Why? Porque han salido, dice, Because en el mundo many have gone on in the world, muchos falsos profetas. many false prophets. Muchos hombres que dicen ser Many men inspirados por el Espíritu de Dios. That they're inspired by the Holy Spirit. Y Juan nos enseña But John teaches us cómo debemos de probar. how we can test them. Entonces dice, It says, si lo que aquel dice, if the one that says, se los voy a explicar en nuestro idioma. I'm going to explain it in our language. Lo que él está diciendo ahí What he prácticamente practically is saying es there esto. is this. Si ese profeta, If that prophet, lo que él está diciendo, what he is saying, contradice lo que dice la Biblia, contradicts what the Bible says, ese no es de Dios. he is not from God. Se lo repito de I'm going to vuelta. repeat it one more time. Si lo que está diciendo ese profeta If what the prophet is saying va en contra de lo que dice la palabra de goes Dios, against what the Word of God is saying, ese espíritu or that spirit, no es el espíritu de Dios. is not the Spirit of God. Ese es el espíritu del anticristo. That is the spirit of the Antichrist. Ah, quiere decir que también el espíritu de anticristo That's why so it means that the spirit of the también Antichrist hace eso, also does this para engañar. to Entonces, deceive. Oiga conmigo. Hear with me. Entonces llego a entender So I've come to understand que la profecía that the prophecy no debe de contradecir la Biblia. cannot contradict the Word of God. Jóvenes, oigan eso. Youth, hear this. Una profecía A prophecy nunca debe de ir en contra de lo que dice la Biblia. can never go against what the Word of God says. Nunca. Never. Por eso los que profetizan So those who do prophesy deben de estar empapados de la palabra. have to be in the Word of God. Deben de estar, hermano, bañados They con la They Biblia. have to be bathed in the Word of God. Sí, Yes. porque lo que van a dar Because what they're going to give tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra. have to be according to what the Word of God says. Pero si dicen una profecía But if they say a prophecy que no va de acuerdo a la that palabra, doesn't go according to the Word of God, ahí sí tiene que tener cuidado. there is where you need to be careful. Ahora se da cuenta por qué el Señor nos dice, So notice why the Lord tells us, juzguen lo que te están diciendo. judge what is being told to you. Aunque digan que son gente inspirada por el Espíritu They de can Dios, say they're people inspired by the Holy Spirit. cuando te hablen, When they speak to you, óyelo, hear them, pero examínalo, but examine it, júzgalo. judge it. Si no va en contra de la palabra, If it doesn't go against the Word of God, peligroso. very dangerous. ¿Se da cuenta? You notice? Entonces le recuerdo un ejemplo. I'm going to remind you an example. Llego yo pues y le digo algo I go to you and I tell you something que no está de acuerdo a la palabra. that's not according to the Word of God. Entonces pues prácticamente ese no es de Dios. That is not from God. Por eso uno tiene que juzgar las That's profecías. why one has to judge the prophecies. Entonces las profecías Prophecies, no deben contradecir la palabra. they cannot contradict the Word of God. No deben de ir en contra de lo que dice la They palabra. can't go against what the Word of God is saying. No, They can't. porque si lo hace, Because if they do, entonces
puede ser que no es el Espíritu de It Dios. can be that it's not the Holy Spirit. Estamos aprendiendo Are we learning? porque los miro serios. Because I see you serious. Así de delicados son los dones. That's how delicate the gifts are. No vaya a pensar que, no, hermano. Don't think that Un don mal usado a gift that is wrongfully puede used destruir, can destroy. sí, Yes. pero un don bien usado But a gift that is used correctly va a traer edificación, will bring edification, va a traer crecimiento. will bring growth. O sea, por eso estamos aprendiendo That's todos. why we're all learning. ¿Ah? ¿Para qué? Cuando el Señor le dé un don, So when the Lord gives you a gift, no se le ocurra decirle a alguien it's not occurred to you to Una say palabra something, a word que no está alineada a la Biblia. that's not aligned with the Word of God. ¿Ah? Entonces, hermano, So brothers and sisters, eso es lo que el Señor nos enseña. that is what God is teaching us. Por eso nos dice, juzguen la That's why, profecía. that's why he says, judge the prophecy. Entonces termino con esto. Mira, el tiempo se fue. And I end with this. Pues tengo que terminar, hermano. I have to. And Aquí hay un punto que quiero tocar here's a point that I want to touch. que es muy importante. That's very important. Mire lo que dice el 30 Look what verse 30 says al 32. to 32. Y si algo le fuere revelado a otro And if something is revealed to another que estuviere sentado, that is sitting down, ¿qué dice? what does it say? El primero que esté The profetizando, first one that is being this que calle. remain silent. Oiga, hermano. Hear this. Por eso dice ahí That's why it says it right there. que el primero That the first one calle. should stop. Porque podéis profetizar todos uno por uno So everyone can prophesy one by one para que todos aprendan so that everyone can learn y todos sean exhortados. and everyone can be encouraged. Si se da cuenta, la profecía You notice here that the prophecy es para que todos aprendamos so that we can all learn a través de lo que el Señor nos está diciendo. what the Lord is telling us Y todos seamos animados. and we all be encouraged. Y el 32 dice, 32 says, y los espíritus de los the profetas spirit of the prophets están sujetos are subject a los to profetas. the control of prophets. Entonces, eso es muy That importante. is very important. Por eso, aquí hay algo muy importante. And there's something here that's very important. Una vez le pregunté a alguien, I asked somebody one day, cuando usted está bajo lo que usted siente, when you're under that, what you feel, ¿usted tiene control de usted mismo do you have control of yourself o usted pierde totalmente el or control? do you lose control completely? ¿Sabe qué me dijo? And you know what they told me? Cuando me pasa eso, When that happens to me, ya no sé lo que está sucediendo. I don't know what's happening anymore. Entonces ese no es el Espíritu de Dios. Then that's not the Spirit of God. Ese es un espíritu extraño. That is a strange spirit. Sí, Yes. porque lo que la Biblia está diciendo, Because what the Bible is saying, ahí dice here it says, en el 32, 32, y los espíritus de los profetas the spirit of the prophets están sujetos a los are profetas. subject to the control of prophets. Había yo. Oh, lo encontré, aquí está. Oiga lo que dice ese texto. Look what the verse says. La inspiración de los profetas The inspiration of the prophets para hablar to be able to speak está bajo el control de ellos mismos. are under the control of themselves. Eso es lo que significa ese 32. That is what 32 is trying to say. Todo aquel que dice profetizar Everybody who says that they're prophesying tiene la capacidad has the capability de controlarse. to control themselves. Uno tiene la capacidad de controlarse. One has the capability of controlling themselves.
Como por ejemplo, les doy un ejemplo. Like an example, I'm going to give you an example. Los que hablamos en lengua. Those who speak in tongues, Estamos adorando. we're worshiping. Hay un mover. There's a movement. Usted y yo estamos hablando en You lengua. and I are speaking in tongues. Y de repente se levanta el don de la And all profecía. of a sudden, someone with the gift of prophecy stands. Entonces yo al oír eso, As soon as I hear that, pues dejo de hablar. I stop speaking. Bajo la voz. I lower my voice. Pero hay gente, But there's people dizque hablando en lengua, say that they're speaking in pero tongues, pierde el control. but they're losing their control. Ese no es el Espíritu Santo. And that is not the Holy Spirit. Si usted le pasa eso, If that happens to you, cuando usted comienza a temblar, when you start shaking, ese no es el Espíritu de Dios. that's not the Spirit of God. Ese es otro espíritu extraño. That is a strange spirit. Tenga cuidado. And you must be careful. Sí, porque hay gente que no sabe. Es que no me puedo controlar, There's pastor. people who say, I can't control myself, pastor. La Biblia dice que sí podemos controlarnos. The Bible says we can control ourselves. Si Dios dice en su palabra que sí podemos If controlarnos, God says it in His Word that we can't control ourselves, es porque sí se it's puede. because it can be done. Solo alguien que está endemoniado But someone who is possessed, pierde el control they lose control y pierde la and conciencia. they lose consciousness. La gente que está endemoniada que hemos The people ministrado, who are demon possessed that we've ministered, siempre me doy cuenta I always notice que comienzan con sus cosas, that they start with their things. pierden su conocimiento They start losing their y consciousness pierden el control. and their control. Y cuando son liberados, And when they're liberated, ¿sabes qué you dicen? know what they say? ¿Qué me pasó? What happened? No, ni supieron todo lo que dijeron. They don't even know what they said. Por eso, esa es la diferencia That is the difference entre el Espíritu de with Dios the Holy Spirit y el espíritu del enemigo. and the enemy spirit. Míreme, por si hay alguno aquí que le pasa algo similar. If there's anyone here Si le pasa algo similar, that something similar happens to you, pues acérquese para ministrarlo. draw near and we can minister No, to sí, you. le estoy hablando en I'm serio. speaking seriously. Pues sí, si no, ¿cómo va a ser libre? Then how can you be set free? Va a pensar que usted tiene el Espíritu Santo, pero no lo es. Think you have the Holy Spirit, but it is not. Es un espíritu de engaño. It's a deceiving spirit. Entonces por eso hay líderes que lo pueden ministrar. Si es una hermana, pues ahí hay hermanas que pueden ministrarla Sisters who can minister para que sisters. quede So libre. you can be set free. Si es un hermano, It's a brother, pues hay hermanos para que lo and there's ministre. brothers who can minister to you as well. Nomás acérquese y diga, pastor, mira, me pasa esto. Just come close and say, Pastor, this happens to me. Siempre que me sucede esto, Every time this happens, pues me pierdo. I get lost. Entonces ese no es el Espíritu de Dios. That is not the Holy Spirit. Entonces, hermano, escribí algo. So I wrote something down. Si siento el impulso para profetizar If I feel the impulse to prophesy, y no es el tiempo indicado, and it is not the time that is indicated, ¿qué debo de hacer? what must I do? Ahorita, un ejemplo pues. Example, Ahorita estoy predicando I'm preaching right now, y usted siente el impulso del Espíritu para profetizar. but you feel the impulse from the Holy Spirit to prophesy. ¿Qué va a hacer usted? What are you going to do? ¿Interrumpir? Interrupt? Si es el Espíritu de If Dios, it's the Holy usted no Spirit, va a interrumpir. you will not interrupt. Pero si no es el Espíritu de But Dios, if it's not the Holy usted Spirit, va a interrumpir. you will interrupt. Por eso aquí apunté mis notas. I jotted down some notes. Entonces, si no es el tiempo para dar If profecía, it's not time to give prophecy, entonces, ¿qué debo de hacer? then what must I do? Debo de controlarme. I must control myself. Pero pastor, ¿pero qué tal si se me va? But ¿Cómo what se le va a happens ir? ¿Se supone que usted tiene el don? you have the gift? Pues sí. Se supone que tiene el don. You have the gift. Entonces el consejo es controlarme The advice is to control yourself y esperar el tiempo indicado and wait for the indicated time para dar la profecía. to give the prophecy. Y cuando llegue el tiempo And indicado, when the time that is indicated comes, suelto la profecía, then hermano. I let go of the prophecy. Entonces, va a ser de edificación, And it will be to edify. va a ser de ánimo, And it will be pues. to encourage.
Por eso es importante que entendamos el 32. That's why it's important to understand verse 32. La inspiración de los profetas The para inspiration hablar of the prophets to speak está bajo el control de ellos is mismos. subject to the control of themselves. Usted puede controlarse, You can control yourself. esperar Wait el tiempo indicado. till the time that is indicated. Por eso es tan delicado lo que son los dones. It's such delicate when it comes to the gifts. Bien delicado. Such delicate. Entonces, y hay que usarlos, hermanos, de manera, ¿cómo se dice? Cuidadosa para que sean de bendición. And we must use them in a careful way so they can be a blessing. Entonces, por eso, hermano, aprendamos esto. And we must learn this. Aprendamos We esto. must learn this. Mira, les voy a rogar algo. I'm going to ask you for something. Les voy a rogar algo. I'm going to ask something. Mira, a veces hay una ministración del Espíritu. Sometimes it's your ministration of the Holy Spirit. Ya hay una ministración, pues, del Espíritu. There's a ministration of the Holy Spirit. Entonces, si siente el impulso de profetizar, If you feel the impulse to prophesy, prefiero o es aconsejable, or I give you advice, ¿verdad?, dejar que el Espíritu ministre. to let the Spirit minister. Porque si profetizo, Because if I prophesy, cuando el Espíritu quiere ministrar, when the Spirit wants to minister, ¿sabe qué voy a hacer? you know what I'm going to do? Voy a cortar I'm going to el cut fluir. the flow. Les explico otra vez Do you want me to explain it again? que eso es importante. Because this is very important. Por eso, mientras, hermano, haya un mover del Espíritu As the Spirit is moving, y usted está viendo que el Espíritu está and ministrando, you're seeing the Spirit is ministering, entonces, y sienta el impulso de profetizar, but you feel the impulse to pero prophesy, discernamos lo que está but ocurriendo. we must discern what's happening El ambiente, la atmósfera. in the atmosphere. ¿Ya? Porque a veces el Espíritu Because sometimes the Spirit quiere ministrar. wants to minister. Entonces, cuando hay eso, When there is that, dejemos que el Espíritu ministre. let the Holy Spirit minister. Porque usted puede Because controlarse. you can control yourself. Yo puedo llegar y darle una palmada en la espalda para que se I calme. can go and give you a tap so you can calm. ¿Sí, no? Sí, puede calmarse. You can calm down. Es que hay un mover Because there's a movement para ministrar. of ministration. Entonces, ya después de ese mover, But after that movement, ahora sí, then suéltelo. now you can let go. Entonces, mire, por eso la profecía Prophecy tiene su tiempo has its time. y debe de ser el tiempo indicado And it has to be in the indicated time. para no cortar el fluir de So Dios. that the flow is not cut. Por eso los que profetizan So those who prophesy, deben de ver eso. we must see that. Deben de aprender They must learn a manejar ese don. to how to use their gift. Deben de aprender They have to learn a manejar ese vehículo. to how to drive that vehicle. Amén. Amen. Hay gente que dice, pastor, es que cuando siento a Dios no puedo abrir los ojos porque se me corta. This is when I feel the Lord, I can't open up my eyes. Aprenda. You have to learn. No todo el tiempo tiene que tener con los ojos cerrados You don't have to have your para eyes fluir. closed No, the whole time to flow. No. aprenda a abrir los ojos y fluya. Learn how to open up your eyes and flow. Pero hay gente que solamente con los ojos cerrados fluye. Only with your eyes closed you can flow. No abra los ojos. Open up your eyes. Entonces comprendimos. So did we understand? Entonces pues es todo. Va a haber, hermanos, que va a haber un fluir más del Espíritu. You're going to see that there's going to be even a more bigger flow of the Holy Spirit. Porque si no discernimos el tiempo indicado, Because if we don't discern the indicated time, vamos a entristecer el Espíritu. we can sadden the Holy Spirit. ¿Sabe qué le he dicho a los de la You alabanza? know what I've told the people in the worship team? A veces a través de un canto, Sometimes through a song, el Espíritu está ministrando, the Holy Spirit is está ministering. fluyendo. It's flowing. Lo ve a usted I quebrantado see them, crying. y ellos no se dan cuenta. And they don't notice. Lo que les interesa es el programa que They're tienen. interested in their program. Entonces,
¿Sabe qué les digo? You know what I've told them? Si ven que el Espíritu está ministrando a través de ese If canto, you see that the Holy Spirit is ministering ¿para through qué that le song, cambian? why do you change it? Si el asunto no es lo que ustedes quieren, es lo que el Espíritu quiere. It's not what you want, it's what the Spirit wants. Entonces, ¿sabes qué pasa? You know what happens? Cuando le cambio al canto, When me I voy a s- otro, When I switch to another song, entonces se corta el fluir. the flow cuts. Y ya por más que yo brinque aquí, grite, And- patale, pues ya no hay, I hermano. can jump and do everything, but there's nothing anymore. Nosotros cortamos el fluir We cut the flow of the porque no Spirit. nos dejamos ir por donde el Espíritu Because we're quiere. not going to what the Spirit A fuerza el wants. programa, no. We have to do the program. No, hermano, no encajemos al We Espíritu. cannot put the Spirit in a box. Deja que el Espíritu fluya. Let Him flow. Y va a ver que ese fluir aumentará. You see that flow will become even bigger. Y en medio de la adoración, hermano, habrá In the middle sanidad. of the worship, there's going to be healing, Habrá liberación. liberation. Va a vomitar. You're going to throw up. Sí, pues. Para ser You're libre. going to be free. Sí, yo le he dicho, Señor, libértame. Si tengo que vomitar en frente de todos, no me importa. Yo prefiero ser libre que estar rather be ahí free. lleno de cosas de lo que no debo de To estar. be full of things that should not ¿Cuántos be quieren there. ser libres? Who wants to be free? Si la liberación es para nosotros. Liberation is for us. Sí. Póngase sobre su pie. Mire, ya me Stand to pasé your del feet. tiempo. Ya es tarde. Pero tenía que terminar, We have to hermano. finish this. El próximo martes, si el Señor nos da vida, Next Tuesday, God willing, aprenderemos lo que son las diversidades, ¿verdad? de dones de lenguas, We're pues, géneros de learn lenguas about different types of tongues y la interpretación. and the interpretation. Vamos ahora, Padre, gracias. Hemos recibido la enseñanza de tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos. Ahora ayúdanos, Padre Celestial, que queremos, Señor, que esos dones de tu Espíritu, Padre Celestial, aumenten en medio de tu pueblo. Padre Santo, ayúdanos a fluir en los dones, ayúdanos a ejercer cada don que tú nos has dado a través de tu Espíritu. Oramos, Señor, por los que ya tienen esos dones activados y que ya lo están ejerciendo. Te rogamos que los guíes, los ayudes, Padre Celestial, para que cuando ejerzan, Señor, ese don, lo puedan hacer de la manera correcta, para que esta iglesia sea edificada, sea, Señor, exhortada, sea consolada, Padre, en el nombre